En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando sobre la ruptura de Shakira. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra queridísima amiga Paula, que como todos sabéis es psicóloga experta en terapia online con más de 20 años de experiencia haciendo terapia, más de 7 años haciendo terapia online y además es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, Jota. Encantada de estar aquí contigo. Igualmente, yo estaba deseando otra vez que quedáramos y charláramos un ratito sobre salud mental. Además, hoy saliéndonos un poco de lo habitual, de hablar así más de un tema más serio, más tal, que no digo que esto no sea serio, pero vamos a utilizar un poco la polémica que está habiendo desde hace ya unas semanas sobre la polémica canción, ¿no? de Shakira que ha hecho a su expareja Piqué. Vamos a hablar de eso. Es un tema que está muy en boga, ¿no? Podemos decir, y bueno, y está bien que nuestro podcast, aunque hable de psicología, que son siempre temas de actualidad, lo enfoquemos a algo tan concretamente de moda, de actualidad y de lo que todo el mundo habla. Así que, ¿por Efectivamente. qué nosotros no? Exacto, exacto. Eh, Quería preguntarte un poco, sin entrar en la canción, que me imagino que todo el mundo la podrá conocer, aunque no se sepa los detalles, pero eh, cuando rompes con tu pareja, ¿es bueno desahogarse de esta manera? Bueno, bueno es. El desahogo siempre, siempre es bueno. Desde el punto de vista de una misma, ¿no? En el caso de Shakira es ella la que se está desahogando, es muy bueno que se desahogue. Lo que pasa es que en nuestros desahogos siempre tenemos que tener en cuenta un poquito las consecuencias. Este es un desahogo puramente público. Estas personas tienen un entorno, tienen familia, tienen hijos, creo. Con lo que, por tanto, estas personitas pueden estarse viendo afectadas también por el desahogo de su madre, en este caso, y por el ataque, entiendo, que se le está haciendo al padre. Entonces, es bueno para ella, es bueno para la persona que expresa y se desahoga. En el duelo hay una fase de aceptación de la realidad que va a producir una serie de emociones y entendemos que tanto Shakira como Piqué están en un proceso de duelo por separación. Bueno, pues expresar esas emociones. A tu pregunta, es bueno. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Bien, veo que has sacado enseguida el tema del duelo. Estábamos hablando de- de una ruptura de una pareja. Quiero que nos expliques un poco para que la gente que no lo sepa, esta relación, porque yo sé que lo hemos hablado alguna vez en otros podcasts que hemos hablado de este tipo de cosas, que se vive un duelo, ¿no? Es una pérdida, ¿no? El que tengas una ruptura con tu pareja. Sí, por supuesto es una pérdida y debemos de elaborar un proceso de superación de esta pérdida que se llama duelo. A mí me gusta explicar cuando hablo del duelo que es uno de los procesos psicológicos que más se ha podido llegar a concretar, que más se ha podido estudiar precisamente por lo natural que es pasar por ello. Por un duelo vamos a pasar absolutamente todos, porque duelos hay infinitos. Cualquier hecho que suponga una pérdida para la persona ya ha de procesar como si dijéramos, este ejercicio de superación. Y pueden ser duelos por fallecimiento, que quizás sean los que más se han conseguido
estudiar y poder concretar en diferentes etapas, pero al final se ha observado también que se pasa por procesos muy similares cuando se trata de otro tipo de pérdidas. Y concretamente en el caso de las separaciones vivimos un proceso bastante similar. Importante destacar que son procesos que no son cuestión de tiempo, que estamos muy acostumbrados a escuchar el tiempo todo lo borra, no son cuestión de tiempo sin más, pero que sí que están ubicados en el tiempo, entonces nos hace falta tiempo para poderlos elaborar correctamente. Genial. Yo sé por otros podcasts que hemos hablado del duelo que está dividido en fases. Eh, ¿Podríamos hablar en qué fase se encuentra Shakira por un poco el contexto de la canción y saber un poco qué está pasándole ahora mismo? Sí, se ve muy, muy claramente que está pasando por la fase de ira. En el duelo, como si dijéramos, hay una procesión de sentimientos y gracias a ellos vamos como separando las distintas etapas de las que se compone el proceso. Hay una primera etapa, que es la de negación, luego viene la etapa de ira, que es en la que ahora mismo creo que se encuentra Shakira. Luego diríamos que llega la fase de negociación, llega una fase de depresión y finalmente la de aceptación, recolocación e incluso reinserción, ¿no? Este es el proceso que vive la persona cuando está elaborando un duelo. En terapia, además, para poderlo trabajar, llevamos a cabo como si dijéramos otra separación, ¿no? Otra división de etapas, que es la de la aceptación de la realidad de la pérdida, la expresión que la pérdida, la expresión de emociones, perdón, que la pérdida ha producido en nosotros. Luego llega la fase de adaptación y llega la fase de recolocación. Pues bueno, pues guiándonos un poco en ambas clasificaciones, yo diría que Shakira en esta canción se encuentra en la fase de ira y de expresión de las emociones que la pérdida ha producido en ella tras una aceptación, digamos que ha superado ya la fase de negación, entiendo. He de decir que no he escuchado muchas veces la canción, pero con una vez que lo he hecho, me ha dado bastante esa sensación, ¿no? Que está en esa fase de ira, en esa fase de enfado, de rabia y de venganza. Incluye todo esto. Un poquito, yo creo que sí. Sí, es lo que transmite. Efectivamente. Em, ¿Qué se produce es exactamente durante una ruptura con tu pareja a nivel mental para pasar por estas fases? Incluso podrías incluso detallarnos algo más, que hay una canción previa también que habla, por saber si las podemos ubicar también en estas fases. Que nos cuentes un poquito sobre ello, por qué ocurre, aunque sea un duelo, llevándolo al tema de una ruptura de una pareja. Bueno, has hecho mención a una canción previa. No soy muy seguidora de la discografía de Shakira, pero sí que me consta que en muchas de sus canciones ha hecho referencia a su historia real, a su historia de pareja, y parece ser que hay una canción anterior donde dice algo así como no fue culpa tuya, no fue culpa mía o algo así. Yo creo que teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, en ese momento Shakira se encontraba en una fase de negación. En una fase de negación donde en realidad no has aceptado la realidad de la pérdida, no te estás dando mucha cuenta de que esa pérdida ha tenido lugar y que nos estamos separando. Entonces, probablemente un poco con la expectativa de que podrían volver, etcétera, y un poco con el objetivo de la reconciliación, yo creo que en la letra de esa canción está siendo como, digamos, muy pacífica, ¿no? O sea, no quiere reconocer un fallo de cada uno de ellos, no quiere echar culpas a nadie, efectivamente, no quiere vengarse, no quiere enfadarse, no quiere sentir la rabia, pero porque yo creo que en ella existía un poco la expectativa esa de la vuelta, ¿no? Entonces, por eso digo, en esta última canción parece que ya ha pasado por la fase de negación, de darse cuenta que efectivamente esta ruptura ha tenido lugar
y que además está dando sus frutos y que entiendo que puede estar siendo una separación conflictiva. La verdad es que no estoy no sigo mucho esta actualidad, pero entiendo que puede serlo, ¿no? Que cuando son personas famosas, etcétera, bueno, pues pueden ser separaciones incluso que pueden traer consecuencias económicas duras y, en fin, el caso es que yo creo que ya aquí ha pasado la negación y por eso se encuentra en este momento de ira, en este momento de rabia, en este modo de enfado, y eso es lo que está ejecutando, su venganza. Podríamos esperar alguna canción más en cada fase y poder analizarlas todas en conjunto. ¿Cómo sería la Pues sí, siguiente estaría muy canción? bien. En la siguiente fase, ¿qué debería contarnos? Pues vamos a ver, hemos dicho que hay una fase de negación, hay una fase de ira y luego llega la fase de negociación. Bueno, pues sería la que ahora sí, ¿no? De una manera muy sensata, muy realista y muy cuerda, empiezan a llegar a acuerdos, ¿no? Y empiezan a negociar y se empiezan a ver como ciertos indicios de aceptación a esto que ha pasado y de cómo podemos llegar a firmar de alguna manera esta paz, ¿no? Entonces, bueno, sería una canción muy bonita de pacificación y de que ya nos vamos perdonando. Desde luego, ya si ha desaparecido el sentimiento de venganza, significa que está llegando el perdón. Sí, ahí ya sería irse a cenar las dos parejas, ¿no? Cada uno con su pareja juntos a- o eso Sería ya sería, demasiado, sería demasiado. sería demasiado. Yo creo que la persona que está en duelo no es recomendable que esté estableciendo nuevos vínculos o si los estuviera estableciendo que no sean vínculos demasiado formales, porque es complicado haber establecido nuevos vínculos sin haber roto con los anteriores. Todavía tendría que pasar por su fase de depresión, ¿no? Una vez hemos negociado, hemos llegado a acuerdos, ya digamos que tenemos bastante aceptado lo que ha pasado entre nosotros, nos hemos descargado, nos hemos desahogado y eso, ya estamos un poco como firmando la paz, va a llegar una fase de tristeza, una fase de negación, sería la típica canción de estas románticas, tristes, melancólicas y que te hacen llorar, para luego ya por fin llegar a la verdadera fase de aceptación, recolocación o reinserción, llámalo como quieras, donde sí, ella empieza a rehacer su vida, ¿no? A ver, rehacer su vida, que no se me malinterprete, no por conocer a alguien nuevo sentimentalmente está rehaciendo su vida, sino a rehacer su vida en todos los aspectos, a reinsertarse a la vida habiendo hecho este ejercicio de superación, de adaptación a esta pérdida, que al final es una reconstrucción y que elaborar un duelo es algo que fortalece muchísimo, proporciona muchísimo aprendizaje y nos está dando, pues eso, una energía y unas herramientas y estrategias muy, muy adecuadas para seguirlas aplicando en otros momentos de nuestra vida. Claro. Imagino que el éxito de una canción como esta eh, puede venir por la unión de varios factores. Una de ellos es, bueno, la polémica, ¿no? En sí misma de dos personas conocidas que todos conocemos, que se esté exponiendo claramente, ¿no? Aquí el conflicto y se lo estén diciendo a la cara, ¿no? Pero luego además hay otra parte que imagino que es que todos nos sintamos reflejados de alguna manera en otras rupturas ese sentimiento, ¿no? Y el poder decirle a la otra persona a la cara las cosas tan claras, ¿no? Y el ver que otra persona lo hace, ¿no? Puedes sentirte identificado y decir, yo también quiero decirle esto, ¿no? A la persona que me ha hecho daño. Claro, o sea, yo creo que el éxito de la canción precisamente está en eso, en que está pasando por una fase de un proceso que es tan natural, por el que, como te decía antes, vamos a pasar absolutamente todos. Entonces es súper fácil que muchas de las personas que la hemos escuchado, pues ya en alguna ocasión nos hayamos sentido así y nos podemos sentir tan identificadas y tan identificados con ella que por eso engancha, ¿no? Que por eso atrae. Yo creo que es precisamente la naturalidad, la normalidad, lo humano, lo que al final atrae al público. Sí, pero además que cuando estás en esa
en esa fase que tú has identificado muy bien con ese nombre, ¿no? Que de ira, el poder decir así tan abiertamente que es casi como una bofetada con palabras a tu pareja, ¿no? Y poder desahogarte de esa ira que tienes y que la gente se haya sentido identificada, los que lo hayan vivido y más los que estén pasando por ello, que lo vivirán con un sentimiento especial, entiendo, hace que enganche más. Luego, efectivamente, hay que añadir pues que es algo que nos encanta al ser humano de, entre comillas, cotilleo, ¿no? De exponer aquí tu vida públicamente y decirlo, expresarlo en una canción. Pero eso es Ujú. aparte ya de la parte de la que estamos hablando. Sí, pero yo sobre todo me inclino mucho a la parte terapéutica. O sea, la música es psicoterapia también, es musicoterapia, ¿no? Y muchas veces la música es terapia y las canciones son terapia para nosotros porque ellas reflejan algo por lo que estamos pasando. Muchas veces podemos estar buscando música animada si, por ejemplo, estamos tristes, o sea, buscamos el sentimiento contrario, ¿no? A la hora de escuchar música. Pero también muchas veces buscamos el sentimiento coherente, el sentimiento acorde a lo que estamos sintiendo. Entonces, muchas de las personas que también se encuentran aquí en la situación de Shakira, ¿no? En la fase de ira, de su duelo, por separación, sobre todo, más concretamente todavía, pues hasta les puede servir como terapia, bailarla, cantarla, también les ayuda al desahogo. Decíamos antes que por parte de Shakira se ha podido desahogar muchísimo, pero que a lo mejor tendría que pensar también un poquito más en las consecuencias, porque las puede tener, ¿no? Unas consecuencias negativas. Pero la persona que la escucha y la persona que la baila y que le sirve también como desahogo en ese caso, es de lo más terapéutica y yo diría de lo más positiva para poderse liberar. Claro, porque no estamos teniendo en cuenta, como decías al principio, todo el entorno que puede estar sufriendo las consecuencias, ¿no? Efectivamente tiene hijos. Me imagino esos hijos llegando a clase y que sus compañeros le estén cantando la canción y todo ese tipo de cosas. No vamos a valorar porque no conocemos, entiendo que no conocemos la historia ni lo que hay detrás. Yo no sé tampoco las edades que tienen Circunstancias, ni idea. ni nada, pero efectivamente es un daño que puede estar ocurriendo de manera colateral, ¿no? En hacer algo público de esta forma y el cuidado que deberían tener también mucho los padres, entiendo, en una ruptura a la hora de expresar esas cosas, ¿no? Habría que ser un poco cuidadoso, ¿no? Para no hacer daño a unas personas que no tienen por qué estar sufriendo, ¿no? Ese dolor que hay entre sus padres. Claro, claro, claro. O sea, en casos más mundanos, ¿no? Más de personas que no son públicas y que no son famosas, esto también puede pasar a otro nivel, ¿no? Que un papá o una mamá en el proceso de separación pues tenga este momento de desahogo y lo haga delante de sus hijos. En ese caso yo creo que son las principales víctimas, pero también hay otras muchas figuras en el entorno que se pueden estar viendo afectadas también por estas fases de desahogo si no se controlan. Amigos, familia de otro tipo, ¿no? Otro tipo de familiares. Quiero decir que con las fases de desahogo está muy bien para el que se desahoga, pero que luego hay que medir un poquito más las consecuencias, que pueden ser negativas y pueden verse otras terceras personas afectadas y bueno, y al final pues quizás no llegue a compensar el desahogo. Se pueden buscar otras vías de canalización, otras vías de desahogo que no sean tan dañinas. Efectivamente, efectivamente. No sé si hay algo más que puedas hablarnos sobre todo esto, ¿no? Que va alrededor de una ruptura. No hace falta ya que lo focalicemos tanto en lo que es, esta pareja tan famosa, ¿no? Sino en Mediática. general. ¿Cómo deberíamos vivir, ya que estamos hablando incluso de esta fase, si lo quieres concretar en la fase que está pasando? ¿Cómo puede una persona llevarlo mejor? ¿Cómo vivir esa fase y cómo pasar a la siguiente para ir alcanzando el objetivo, ¿no? de acabar ese duelo y poder rehacer, como comentabas antes, la vida de la forma que cada uno elija, claro. Uh -huh.
Bueno, los psicólogos hemos estudiado y hemos querido concretar estas etapas del duelo precisamente porque hay un elemento clave a la hora de su elaboración y es la aceptación. No me refiero a la aceptación de la pérdida, sino a la aceptación de cada uno de esos sentimientos por los que vamos a pasar. Entonces, entenderlos, comprenderlos, saber que el proceso consta de eso, es algo que ayuda mucho a que una persona que está pasando un duelo sepa por lo que está pasando, entienda que lo que está pasando es normal, que es precisamente natural y que, bueno, a veces que no sea normal no significa que no tenga que luchar contra ello, pero que en primer lugar se lo permita, que lo acepte, que entienda que tiene esos sentimientos y a partir de ahí, desde esa aceptación, desde esa comprensión, buscar la vía de canalización más correcta, pero sabiendo que es una fase que va a pasar y que al final lo que le permitirá es hacer toda esa construcción del proceso tan importante que, como te decía antes, tanto fortalece y tantas buenas herramientas y estrategias nos da para otros muchos acontecimientos de nuestra vida. Uno de los casos habituales en terapia entiendo que son los problemas de pareja. Todo esto, el tener conflictos, el llevarte bien, mal, el romper, es uno de los temas que lleva a la gente a terapia. ¿Cómo puede ayudar una terapia a una persona que pasa por una ruptura sentimental? ¿Qué hace un psicólogo en sesión con una persona que está viviendo este duelo de la ruptura para ayudar al paciente? Bueno, lo que hacemos los psicólogos, sobre todo en el proceso del duelo, es apoyar y acompañar. Estamos acompañando al paciente en un proceso, insisto, totalmente natural, totalmente humano, por el que hemos pasado absolutamente todos. Entonces es un trabajo muy bonito desde mi punto de vista, porque no requiere de tanta intervención, sino más bien de un apoyo y un acompañamiento. Somos un poco como los compañeros de viaje, ¿no? Durante este camino. ¿Con qué objetivo lo hacemos? También con el de la prevención, porque hay duelos que si no se han elaborado correctamente pueden acabar derivando en duelos patológicos y estos sí que pasan factura. Esos ya no son tan naturales y esos sí que requerirían a lo mejor de terapias más centradas en la intervención porque existe una patología, probablemente también con el recurso de la intervención psiquiátrica. En muchas ocasiones, eso, por una no correcta elaboración del duelo. Pero en general, o sea, lo que hacemos en terapia cuando alguien llega en un proceso de duelo es psicoeducación. Al final explicamos las etapas por las que va a pasar y, como te decía, acompañando a la paciente o al paciente, le vamos haciendo identificar cada una de estas etapas, comprender sus emociones, darles herramientas para que las puedan canalizar de la mejor forma y al final sacar su consecuente aprendizaje. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Paula. Me ha encantado este capítulo un poquito diferente y aún así hemos sacado unas claves muy buenas porque el tema de las rupturas y los duelos y tal como bien has dicho es algo que vivimos todos y está muy bien que, bueno, lo hayamos podido además contar un poquito con esta base, ¿no? de aprovechar esta canción tan conocida ya y tan polémica. Sí. Gracias a ti, Jota. Pues nada, nos vemos un próximo día para hablar de salud mental y muchas gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta Chao, luego. chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web
psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.